Eliodoro Quintero ha sido un funcionario diplomático importante en el mundo del petróleo. Y la primera pregunta, porque fue nuestro embajador en la OPEP, ¿qué sigue significando en el mundo de hoy? Tú que estuviste con los representantes de todos los países productores de petróleo del mundo. Bueno, la OPEP tiene hoy día la reserva en el orden del 40% de las reservas mundiales probadas de petróleo, y además la OPEP tiene aproximadamente más de la mitad de la producción diaria de petróleo que fluye en el mundo, que se sobrepasa marginalmente los 100 millones de barriles día. ¿Y por qué la 100, OPEP 102, Plus? 104. ¿Por qué Estoy la OPEP hablando de la Plus? OPEP Plus. Significa que hay países que no eran miembros de la OPEP, pero que suman las políticas de la OPEP. Claro, porque lo que pasa es que la OPEP, la fundada en 1960, se le fueron adhiriendo toda una serie de países en el transcurrir del tiempo que Sobre llegaron a todo el ser tercer mundo, ¿no? eh, Inicialmente. bueno, eran los países en donde las compañías, en aquella época llamadas concesionarias, hacían las actividades de producción petroleras más importantes. Esos países eran la gran mayoría árabes islámicos, excepto Venezuela en la parte no árabe y el único en la parte del hemisferio americano, posteriormente es un Ecuador, y en la parte del lejano oriente, Indonesia, pero musulmán también. Entonces Después, tenían todas esas características y todos, casi todos, concentrados en el cercano oriente. ahora, los primeros pasos de la OPEP fueron exitosos, sobre todo en materia de precios, frente a las grandes hermanas o grandes compañías Bueno, de petroleras. 1960, cuando se funda la OPEP, pasan aproximadamente unos 7, 8 años porque la búsqueda, y eso está creo que en el artículo 1 de la Carta Fundacional, Carta Magna de la OPEP, es darle un valor eh, justo a un recurso natural no renovable que se consideraba en ese momento desde el punto de vista industrial, automotor y de calefacción como el motor de la humanidad, el cual hoy junto a otros hidrocarburos lo sigue siendo. Tomó de 1960 hasta 1970 y algo que el precio saltara de $2 a $10 y pico, o sea, 5 veces lo que era su valor. Bueno, 1973 fue importante en esa coincidencia de todos los países en el mundo petrolero frente a la cuestión israelí, ¿no? Y todo el apoyo que dieron a Sí, hubo Palestina. un ataque o una confrontación, quizás con algunas equivalencias a lo que acabamos de ver en lo que se llama la confrontación de los 12 días, en donde hubo un embargo de suministro de petróleo De la OPEP. de todos estos países, en su gran mayoría de la OPEP y otros no OPEP también, musulmanes solidarios a la causa palestina, que decidieron no enviar petróleo a fundamentalmente Europa y a los Estados Unidos de Norteamérica. Ese no fue el caso de Venezuela. Venezuela en ese momento demostró la potencialidad de poder enviar petróleo diariamente a los Estados Unidos principalmente, en las cantidades inclusive máximas de producción que tenía el país en ese momento, y aquellos países inclusive recordamos que Europa apagaba el alumbrado público a las Yo 8 de la recuerdo, noche en la sí, época. yo estaba en la Embajada de Venezuela en Naciones Unidas en Ginebra y recuerdo esos días sin tráfico, sin luz y sin nada prácticamente. O sea que el petróleo sigue siendo fundamental en el mundo de hoy, como en el 73 también. Geopolíticamente, podemos ver que en lo que es las primeras aproximaciones a un nuevo orden mundial, se nota de manera cada vez más específica que la parte geopolítica cada vez cobra una importancia más significativa y fundamental. En el caso de China vemos que el tránsito de todos los productos tiene que ver con cuestiones geopolíticas, al extremo que se construyó un ferrocarril que evita cualquier obstrucción de transporte aéreo o marítima, que creo que costó $3.000 millones entre Irán y China.
En el caso de Irán hubo mucha especulación con el posible cierre del estrecho de Hormuz y el drama de los precios que se iban a ir a las nubes, ¿no? Bueno, ya el conflicto en su evolución llevaba aproximadamente unos $8 de aumento, lo cual no era conveniente para las economías occidentales, especialmente todo lo que ha sido el plan que ha llevado a los Estados Unidos adelante de tratar de bajar un poco los precios de los combustibles en contra de la inflación y también Europa. Entonces, Irán se mencionó en los medios que su Congreso y muchas otras institucionalidades del país hablaban de ese cierre. Tiene aproximadamente 30 kilómetros de ancho y por ahí fluyen no solo buques petroleros, sino también gasíferos de gas natural licuado de Irán, de Kuwait, buena parte de Irak, Arabia Saudita, buena parte de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, esto obviamente es imposible decir que habría ocurrido o no, porque muchos de estos países eran afectados, no llegó en ningún momento a considerarse la OPEP, pero ya con $8 encima, de alguna manera, las economías en el mundo se estaban, vamos a decir, preocupando por esta situación. Digamos que fue una especie de punto en el horizonte del cual no se estuvo necesariamente cerca, pero estaba allí, porque se veía una escalada en la guerra día a día y en un momento dado se estabilizó y se detuvo. Vamos a un compromiso comercial y regresamos, sobre todo con el tema de la OPEP en el día de hoy y la importancia geopolítica del petróleo, que es fundamental sobre todo para países productores como nosotros y consumidores, como es el propio China, en el caso de Hormuz, que es la más interesada en que no se cerrara. Ya regresamos.